Bueno, buenas tardes para todos los que no he saludado. Amados hermanos, es para mí un honor y un privilegio poder estar aquí en esta tarde. El Señor, en su inmensa misericordia y gracia, nos ha dispensado en los últimos tiempos una obra restauradora, una obra perdonadora. Nos ha permitido reencontrarnos a los hermanos en ese precioso unidos para avanzar. Yo pienso compartir estos minutos desde la perspectiva de los hermanos en Rocha, donde estamos. Ayer decía Ken que habían venido del campamento de hombres del Lombú, qué lindo. Nosotros venimos del campamento de hombres en el este, allá también, en la chacra de Horacio, en Rocha. Hermanos de Minas, Maldonado, San Carlos, algunos de Montevideo, Rocha. Pudimos estar compartiendo de la palabra de Dios y la experiencia de los hermanos. El hermano Roberto Puñale nos estuvo hablando de qué es el fracaso en la vida cristiana. Y fuimos con testes, 30, 35 hombres que estábamos allí, que la Biblia enseña que el fracaso en la vida cristiana es no hacer la voluntad de Dios. No importa lo que digan los demás, no importa si nos ven exitosos o no, lo importante es si Dios está conforme, si Dios está honrado de que nosotros estemos haciendo su voluntad. En la medida en que hemos ido abandonando y olvidando nuestros pecados de autosuficiencia, de divisiones, del pecado de querer ser protagonistas, en la medida que nos hemos ido dado cuenta de que la gloria es solo del Señor, en esa medida el Señor nos ha venido bendiciendo, nos ha venido sosteniendo, haciéndonos crecer. Las bendiciones del Salmo 133, que Marito Molina compartió el domingo pasado en Rocha, tan lindo, son verdad. Ustedes saben que antes del año 90 en Rocha habíamos 2 pequeñas congregaciones y el Señor nos fue convenciendo de nuestro pecado de división y nos fue haciéndonos encontrar, dándonos cuenta de que deshonrábamos al Señor de esta manera. Yo les confieso que yo personalmente tenía mucho miedo, porque a veces fantasmas del pasado se levantan y tristes recuerdos quieren adueñarse de nosotros. Pero el Señor pudo más, gloria a Él. Y Roberto venía a mi taller e insistía, tenemos que trabajar juntos, creemos lo mismo, tenemos el mismo Señor. No podemos seguir divididos. Traté de convencerlo, pero no pude. Ganó el Señor.
Y desde el año 90 a esta parte nosotros sumamos nuestras pequeñas fuerzas y el Señor se dignó multiplicarlas. Y queremos desde la humilde Iglesia de Rocha decirles, hermanos, precisamos ver la gloria del Señor por encima de nuestras diferencias, de nuestras diversidades. En estos días hemos escuchado a nuestro hermano Altare, cuando él decía, tenemos 128 matrimonios activos en la iglesia. Yo decía, Señor, estamos contentos de tener 10 o 12 matrimonios activos en la iglesia. Señor, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué en Uruguay no tenemos ese desarrollo que escuchamos en otros lugares? ¿Por qué? Y una vez más, quiero llevarles a leer algo en el libro de Nehemías, tan conocido por todos nosotros. El libro de Nehemías nos dice básicamente cómo Dios cura el pecado y la división del pueblo de Dios. Una de las cosas que escuchábamos en este campamento de hombres allí en Rocha fue: Dios nunca se asocia con el pecado. Dios nos ama, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Lo era Israel en su tiempo, en aquella dispensación. Dios se complacía en bendecir a su pueblo, de llevarlo de victoria en victoria, mientras el pueblo caminaba en obediencia a Él. Pero Dios nunca se asocia con el pecado nuestro. Y cuando nosotros, aunque somos el pueblo de Dios, empezamos a caminar por la nuestra, Dios dice, no, por allí no te acompaño. Que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos no solamente ver qué es la voluntad del Señor, sino hacerla, llevarla a cabo. Nehemías capítulo 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos,
Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes, que estando ya el vino delante de mí, delante de él tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a la ciudad de Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo les señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, y guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores al otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero, oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón, la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas consumidas por el fuego. Verso 16. No sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces se levantó el sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Verso 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Verso 4. Junto a ellos restauró Meremot. Verso 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Verso 7. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonitas.
Y sigue esta lista: junto a ellos, junto a ellos, junto a ellos. No podemos leer todo el capítulo, que sería, tal vez todos ustedes conocen ya todo Nehemías, lo han leído varias veces. Quiere el Señor hablarnos hoy de lo que podemos hacer todavía. El pueblo de Dios, por su rebelión, por su desobediencia, por su pecado, había dejado la voluntad del Señor. Cada uno caminaba por la suya. Y aunque Dios, vez tras vez, llegó con sus mensajes y sus mensajeros, persistieron. Llegó Nabucodonosor, destruyó Jerusalén, le prendió fuego, llevó la cautividad. Todo el pueblo fue cautivo. Y pasaron 70 años, ¿se recuerdan ustedes? Llegó ese momento en que Dios había ya profetizado que tras 70 años de cautividad, el pueblo volvería a Jerusalén y sería reedificada la ciudad. Hacía unos años Esdras, con un contingente de 50.000 hombres, había salido para allá para empezar el trabajo. Y pasaron los años y esos 50.000 hombres estaban allá en el mal, en afrenta, en vergüenza. Algunos calculan que unos 2 millones de personas, judíos también, tan judíos como los que fueron, se habían quedado en Jerusalén. Algunos ofrendaron, apoyaron, vayan. Solo una minoría del pueblo de Dios se comprometió, se sacrificó y allá fueron. Han pasado los años y llega una delegación de allá de Jerusalén a la capital, y entre ellos viene Hanani. Y podríamos decir que esta visita fue una visita en la soberanía de Dios, en el momento que Dios quería. ¿Quién es Hanani? Un hermano de Nehemías, no sabemos más de él. Llegó a ayudar en la gobernación de Jerusalén después. Muchas veces, y seguiremos haciendo el énfasis en la obra de Nehemías, que fue preciosa, maravillosa. ¿Pero qué de Hanani? Hanani fue la persona casi anónima que vino de allá, de donde estaban tan mal, a traer las noticias. Y Dios usó a Hanani para tocar el corazón de su hermano Nehemías. Hanani no llegó a ser el protagonista de la escena, no llegó a ser el protagonista principal. Pero Hanani cumplió lo que la voluntad de Dios tenía para él: llegar con un informe realista de la situación del pueblo de Dios. Y cuando llegan, dice Nehemías: ¿cómo están los hermanos allá? Y no dijo: miren qué lindas fotos que traigo, está todo bien. No, dijo: estamos en afrenta, en vergüenza, en fracaso. Qué mal que estamos. Un informe realista hace que Nehemías se quebrante de su corazón. Y por 4 meses, desde el mes de Quisleu hasta el mes de Nisán, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, por 4 meses Nehemías hace duelo, llora, ora, busca el rostro de Dios.
Y dice, Dios, ¿qué pasa con tu pueblo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos así? Dios, hemos llegado a una situación, a esta situación por culpa nuestra. Como decíamos, no fue una reacción momentánea, emocional. A veces escuchamos algunos informes que son dramáticos, nos emocionan, nos tocan. Parece que vamos a empezar a orar, pero una semana después estamos olvidando eso y seguimos. Fue una emoción pasajera. Pero acá Nehemías no puede apartar de su cabeza, de su corazón, el dolor de sus hermanos en fracaso. Él está bien. Él está en el palacio del rey. Él es una persona realmente rica. Tiene un muy buen trabajo. Él fue de esos casi 2 millones que se habían quedado en Babilonia. Pero ahora se da cuenta, pero son mis hermanos, están sufriendo. Y no puede olvidarse de eso. Va a comer y no puede comer. Va a dormir y se desvela. Dios, ¿qué pasa? Yo les pregunto, hermanos, ¿era la voluntad de Dios reedificar Jerusalén en ese tiempo? ¿Qué les parece? Sí, Jeremías había dicho 70 años y vamos a reedificarlo. Daniel capítulo 9. Daniel dice que miré los libros y vi que ya iban los 70 años y Daniel empezó a orar también porque estaba en el tiempo en que Dios había dicho que era su voluntad. Pero qué misterio. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es el tiempo? Jerusalén sigue en ruinas. En estos días hemos escuchado, gracias a Dios, por nuestro hermano Altare, mostrándonos la voluntad de Dios y hablándonos de, como decía al principio, de que hay lugares donde Dios está haciendo cosas maravillosas. Yo hablaba con Julio allí en casa, que él está enfermo, no pudo venir a las reuniones. Julio Rey, y me decíamos, ¿por qué Uruguay? ¿Por qué nosotros estamos como estamos? Tantas cosas malas nos llegan de otros lados y estas no nos llegan. ¿Cómo precisamos un corazón quebrantado? Un corazón que ame al Señor. Somos el pueblo de Dios, cantábamos. Su sangre nos redimió, su amor no podría ser más grande para nosotros. ¿Y cuál es la respuesta que estamos dando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo están nuestros corazones delante del Señor? Le estamos buscando. Nehemías nos da un ejemplo notable. Nehemías no podía ni dormir ni comer. Y ya se había demacrado. Y cuando llega delante del rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué cara que tienes? ¿Qué es eso? Tú siempre una persona bien, una persona jovial, una persona servicial, una persona que te has ganado mi afecto, porque se ve que se lo había ganado, había sido un buen empleado, había cumplido con su deber a cabalidad, tenía la confianza del rey, tenía un buen testimonio como creyente en su trabajo.
Y el rey se alarma y dice, ¿qué pasa, Nehemías? Esto es quebranto del corazón. Rápidamente, porque me desubiqué con el tiempo. Teníamos hasta las 6, y son 6:20. ¿Qué pasó? Yo estaba empezando. Nehemías empieza a orar y lo primero que vemos es el Dios a quien ora. Oh Jehová, Dios fuerte, grande, temible. ¿A qué Dios estamos orando, mis hermanos? A veces nuestras oraciones son tan egoístas, tan personalistas, tan para mí. Y nos olvidamos que el Señor cuando enseñó a orar dijo, primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad. Y en ese buscar la voluntad de Dios, encontramos que al final Él se ocupa de nuestras necesidades, el pan cotidiano y todo lo demás. Pero muchas veces estamos invirtiendo. Y venimos con cosas personales y con cosas egoístas. Dios quería reedificar a Jerusalén, pero faltaba gente que orara de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. Y a veces estamos haciendo un montón de cosas que no tienen sentido dentro de lo que es la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué estamos haciendo? ¿No estaremos trabajando muchas veces para cosas que serán desarraigadas, que no son la voluntad de Dios? Hace años un hermano dice, a veces pensamos que el Señor es el chiquirín de los mandados. Señor, te pido que hagas tal cosa, que tal otra, y que Señor hagas aquello, y Señor hagas esto, y Señor hagas lo otro. Nehemías se dio cuenta a qué Dios estaba orando. Dios fuerte, grande, temible. El creador de los cielos y la tierra. Nuestro amado Redentor, sí, gracias a Dios. Pero también el Dios eterno, que tiene un plan, que está llevando adelante un plan en este mundo y que se ha propuesto a usar a sus hijos para llevarlo adelante. Pero para llevar adelante ese plan precisamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé, como les dije, yo voy a hablar un poco desde Rocha, pero ¿saben cuál es la reunión menos concurrida en Rocha? No tengo que decírselos, ¿o sí? Es la adoración. ¿Y por qué? Contaba un hermano que las reuniones de oración unida a veces funcionaban con tan poca gente, tan poco interés. ¿Cómo esperamos ser bendecidos? ¿Cómo esperamos que Dios obre? ¿Cómo esperamos que la iglesia sea edificada? ¿Cómo esperamos que los hermanos tengan hambre y sed de la palabra de Dios? Que tengan corazones entregados al servicio. Que amen al Señor por encima de todas las cosas.
si no somos capaces de orar? Dios necesita que oremos. Es un misterio, hermanos. Porque es la voluntad de Dios que Jerusalén fuera reedificada. Es la voluntad de Dios y es el tiempo de Dios, pero no hay oración. Dios espera que oren y está preparando a Nehemías para hacer la obra. Dios prepara también a su gente. Está orando a un Dios que es fiel. Dios que guarda su pacto. Es tan fiel Dios que cumplió su palabra y están todos cautivos. Porque Él había dicho, van a ir en cautividad, van a ir al desastre, van a ir al fracaso. Dios cumplió su palabra. Y por eso, en ese momento, Nehemías dice, Dios, así como cumpliste tu palabra con fidelidad, ahora te ruego por lo otro que prometiste. Sobre esa base de tu fidelidad, Señor, tráenos a ti. Dice, ellos son tu pueblo, son tus redimidos. Es como si se aferrara a Dios con todas sus fuerzas y les dice, Dios, no puedes abandonar a tu pueblo. Dios, no puedes dejarlos. Tienes que hacer para ellos. ¿Cómo Dios ama este tipo de oración? Cuando nosotros podemos, en la pequeña medida de gracia que Él nos dé, oración definida, Dios obra en el Rey para que me dé tal cosa. A veces nuestras oraciones son tan indefinidas. Si es tu voluntad, si no sale, bueno, no era la voluntad de Dios. Y si sale, mira, era la voluntad de Dios. No, Nehemías sabía que estaba prometido y que era la voluntad de Dios. Y en forma definida pide y consigue todo lo que pedía. Y allá sale Nehemías para Jerusalén. Nehemías sale con todo lo que necesitaba, Dios se lo había provisto. Y llega a Jerusalén y ve el desastre, la tristeza, el fracaso. Y después de inspeccionar, llama al pueblo, lo reúne y los motiva. Nehemías sabe que él solo no puede hacer esa obra. Él precisa de que todos juntos se pongan a trabajar. Gracias a Dios por aquel Unidos para Avanzar, al que yo fui con tanto tiempo, tanto miedo hace años. Cuánta bendición nos ha traído. Porque precisamos de todos. Hablando con Enrique, yo le decía, podemos, si miramos, y yo le escribí a una hermana hace tiempo, si miráramos hace 30 años lo que está pasando en medio de nuestros otros, allí en Rocha y otros hermanos, diríamos, estamos ya en un avivamiento. Pero la verdad es que apenas las gotas estamos recibiendo, faltan las lluvias. Y seguimos y debemos orar para que lluvias de bendición lleguen. No conformarnos con estas preciosas gotas que están llegando. Dios tiene mucho más para su pueblo en Uruguay y allí en Rocha. Nehemías se enfrentó mucha enemistad. Enemistad de adentro, del pueblo de Dios, y enemistad de afuera. Enemistad de afuera, bueno, se sabe que el enemigo, el diablo, va a atacar pero qué triste cuando hay enemistad adentro del pueblo de Dios.
Cuando llega un pretendido profeta y le dice, Nehemías, escóndete en el templo porque esta noche te van a matar. Y Nehemías dice, un hombre como yo va a huir. No me conoces. Yo no voy a huir. Yo, si muero, voy a morir. Pero supe que Dios no lo mandaba. Ese hombre estaba jugado. Hermanos, una vez más, vuelvo a terminar con algo de las humildes experiencias en Rocha que Dios nos ha dejado vivir. No todas son victorias. Estamos llorando la deserción de algunos jóvenes que el mundo se ha llevado. Estamos orando por ellos. Algunos están regresando. Pero hace 30 años atrás en Rocha no había jóvenes. Y quiero contarles esto para la gloria del Señor, no la gloria nuestra, porque si queremos darnos un poquito de gloria, así se nos acaba la bendición, que el Señor tenga misericordia de nosotros. La gloria es del Señor. Pero uno había leído en la Biblia historias como las de Nehemías, había leído en la Biblia cosas maravillosas que Dios había hecho, habíamos leído en las biografías esas obras portentosas que Dios ha hecho a través de la historia y casi podía decir como Eliseo cuando Elías se va al cielo, ¿y dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Porque lo normal es que un creyente quiera glorificar a Cristo y pregunte, Señor, si tú lo hiciste ya tantas veces, ¿por qué no lo haces ahora, aquí, entre nosotros, conmigo, con mis hermanos? Y yo venía del taller todos los mediodías a mi casa y veía una fila de cientos de gurises que venían del liceo. Y yo decía, Dios, danos 20 jóvenes realmente convertidos en la iglesia. Y empecé a orar, empezamos otros juntos a orar, Señor, danos. Me acuerdo que fui a un campamento y al principio esta oración era muy secreta y no me animaba a decirla en público, porque orar por 20 personas convertidas y después que no se cumpla la cada vez como quedás, ¿no? Y estaba en un campamento y el último, a mediodía, después de mediodía se reunían los hermanos a orar, los que querían venir a orar. Y a las 3 de la tarde ahí un grupo de hermanos iban a orar y yo iba a orar con ellos, Señor, en silencio. Y yo decía, yo escuchaba, Señor, ¿tú quieres que yo lo diga fuerte? Y yo no me animo a decirlo fuerte. Y el último día dije, Señor, te pido para Rocha 20 hermanos jóvenes convertidos. Me animé. El Señor nos dio 20 y más jóvenes convertidos en Rocha. Gloria a Él. Siguió pasando el tiempo y el otro día estaba sacando un poco de cuenta, recordándolos, y me recordaba de 19 matrimonios, hoy hombres y mujeres grandes, en diferentes lugares del país, testificando. Gracias a Dios por eso. Algunos los tenemos en Rocha, gracias a Dios todavía. Pasó un tiempo y le digo a los hermanos, vamos a orar por 200 niños, hermanos, en Rocha. 200 niños, sí. Y 10 maestros y maestras, porque no tenemos maestros y maestras en la escuela dominical. Vamos a orar por 200 niños. Y empezamos a orar por 200 niños. Y el Señor nos dio más de 200 niños. Han pasado no sé cuántos. Ahora están viniendo muy poquitos otra vez. Y creo que vamos a tener que ir a preguntarle al Señor qué nos está pasando. Porque saben que a veces el cementerio está lleno de glorias pasadas y en el presente no estamos viviendo como debemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de no solamente nosotros en Rocha, porque quería explicarles de que la unidad de la iglesia en Rocha, el perdonarnos a los hermanos unos a otros, el ponernos a trabajar codo con codo y como nos enseñó un precioso hermano que estuvo allá, si ustedes no salen a predicar el evangelio, afuera se van a pelear adentro.
Y qué sabio consejo. Qué sabio consejo. Y el Señor quiere que seamos ese ejército de hombres y mujeres. Primero que oremos. Que vayamos con corazones quebrantados. Señor, yo no soporto más este fracaso que deshonra tu nombre. ¿Cómo ama a Dios cuando nosotros buscamos su voluntad y la hacemos? Quiere el Señor ayudarnos, hermanos, desde nuestra pequeñez, desde nuestro Uruguay, a mirar todo este país. En Rocha estamos mirando para el interior del país. Llegamos a Chuy, gracias a Dios. Estamos orando por Velázquez. Pero allí está Lascano, está Castillos, hay ciudades. Se empezó la obra en Antoñópolis, en la playa. Se han convertido personas, se han bautizado allá. Precisamos estar dispuestos a ir. La obra en la cárcel, el equipo se nos desarmó. Estamos tratando de armarlo otra vez para ir a la cárcel. Qué difícil que es. Estamos orando por un equipo para que siga visitando el hospital que por años se visitó y ahora los hermanos viejos que iban fielmente al hospital no pueden ir. ¿Y quiénes van a tomar ese lugar? Precisamos orar y esperar y confiar y estar dispuestos a pagar el precio. Esto demanda un precio de cada uno de nosotros, de renuncia a nosotros mismos. Pero cuánta gloria para el Señor. Repito esta frase con que empezaba, que decíamos en el campamento de hombre: el fracaso más grande en mi vida es no hacer la voluntad de Dios. Puedo hacer muchas cosas. Me pueden aplaudir tal vez. Pero si no hice la voluntad de Dios, si no hiciste la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros en el lugarcito donde está. Yo sé que hay hermanos acá de muchos rincones lejanos de este país. Allí donde Dios te puso. Anímate a orar como oraba aquel, creo que era Juan Knox, que oraba: Dios, dame Escocia o me muero. Dios le dio a Escocia. Dios se lo dio. Tenemos que llegar a sentir esto como el todo de nuestra vida, porque somos el pueblo de Dios. Cantábamos. Alguien dijo hace tiempo, dice, a veces los cristianos somos los más mentirosos cuando cantamos. Señor, te seguiré donde quieras. Cuántas cosas. A veces mejor no decir, sino vamos a hacer. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que nos ayude a ser honestos con Él, a ser honestos con nosotros mismos, a ser honestos con los demás. Y seguir ejemplos como estos que están en la Biblia. Estar dispuestos, miren, a lo que renunció Nehemías. Un trabajo importantísimo. Una cosa más que me acuerdo, decía aquel hermano que me enseñó tantas cosas. Un día yo estaba buscando un ayudante y me dice, yo le digo, ¿qué te parece fulano que no está haciendo nada? Y dice, no te sirve. Si no está haciendo nada, por algo será. Busca a uno que esté haciendo algo. Y saben, hermanos, Dios no busca desempleados. Dios busca hombres y mujeres que estén empleados, que estén trabajando, que sepan lo que es trabajar, lo que es sufrir. Dios está buscando hombres y mujeres
fieles, de buen testimonio. Cuando Nehemías le dijo al rey, el rey le creyó. ¿Te creen en tu trabajo? ¿Te respetan como hombre de palabra, como mujer de palabra? Dios precisa que seamos así, que seamos personas fieles en nuestro trabajo, fieles en nuestra familia, como veíamos hoy. Estas cosas, gracias hermano por estas cosas tan importantes que nos dijo. Que el Señor nos ayude a reforzar nuestra decisión hoy y que esta conferencia permita que algunos de nosotros, Dios quiera que todos, digamos, no, Señor, aquí estoy. Yo quiero. Sé que voy a perder posición, que voy a perder tal vez dinero, que voy a perder tal vez prestigio, que voy a perder, pero tú perdiste todo por mí, Señor. Tú dejaste la gloria del cielo, siendo el más rico de todo, te hiciste pobre por amor a mí. Hoy que estamos recordando su muerte por amor a nosotros, recordemos que Él dijo también que si queremos seguirle, tenemos que tomar nuestra cruz, renunciar a nosotros mismos. Y soy consciente de que esto es una lucha mía todos los días. Yo no he ganado la batalla, hermano. Estoy peleando con esto todos los días. Por eso no vengo a hablar como alguien que, como decía Pablo, he peleado la buena batalla, he ganado la victoria. Ya voy. No, hermanos, yo estoy igual que ustedes. Necesitamos humillarnos delante de Dios y decir, Dios, bueno, estamos, como decía nuestro amado Mulki en aquel primero para Unidos para Avanzar, estamos viendo los estertores de un mundo moribundo. Estamos viendo la corrupción moral, la violencia. La gente tiene miedo de salir del barrio, no solo en Montevideo, en Rocha la gente tiene un miedo tremendo, porque allá hasta se tomaron la moda hace poco de matar viejos para sacarle la pensión. Y ponen peaje en la plaza para ver quién pasa, que deje algo para el vino. Rocha no prospera en otras cosas, pero el mal se ha universalizado. La corrupción moral, social, económica ha ganado todos los estratos de la sociedad y los líderes del mundo se reúnen. Creo que hubieron 6 reuniones en 10 días de los líderes del mundo a ver cómo emparchan la nave que se les viene a pique. Y nosotros tenemos la solución para la gente. No lo va a arreglar el INAME, no lo va a arreglar el Ministerio del Interior, no, solo el poder del Evangelio, que nosotros lo tenemos, lo conocemos, llevado a los corazones de los que nos rodean. Hermano, me acuerdo de un hermano argentino que estuvo cuando el 10º año del campamento, dijo una cosa a los jóvenes y me quedó. Dijo 2 cosas. Una dijo, Dios no busca gente capaz, Dios capacita a los que envía. Qué lindo. No pienses que tú no eres capaz. Lo que precisas es un corazón que quiera hacer la voluntad de Dios y Dios te va a capacitar. Y lo otro que dijo, estoy pensando en las 8 personas que viven alrededor de cada uno de ustedes. Hagan una lista. Perdonen el atrevimiento. Hagan una lista de sus vecinos, nombre, apellido, la manzana, oren por ellos. Nosotros lo hicimos en Rocha y algunos se convirtieron de nuestros vecinos en la manzana. Una cosa anónima, que nadie se entera. Pero Dios sí se entera. En la manzana de casa una señora se convirtió hace
8 meses, 6 meses. Me paró en la esquina. Me da vergüenza, porque me paró en la esquina y me preguntó, ¿usted es pastor? ¿Usted es que...? Sí, soy anciano de la iglesia. ¿No me enseñaría la Biblia? Que tengo una Biblia y no la entiendo. Digo, qué vergüenza, Dios mío. Me vienen a pedir que yo... Pero por favor que sí, que vamos. Fuimos con mi esposa durante 6 meses, todos los jueves a su casa, media hora, 1 hora, a ver el Evangelio de Juan. Y me dice a los 6 meses, no venga más, hermano. Ahora estoy yendo yo a la iglesia. Dedíquese a otro. Y ella está dando testimonio. Oremos por nuestros vecinos. Caminemos por la calle y miremos a la gente que nos rodea diciendo, este se va al infierno. Aquella va al infierno. Pero por este y aquella Jesús murió y yo no lo estoy diciendo. Y miren que me cuesta una enormidad, se los confieso. Me cuesta una enormidad acercarme a los vecinos y salir con mi esposa a veces a recorrer la manzana alrededor con un folletito para fin de año, un almanaque, una buena semilla y decirles, miren, Dios les ama. Nos cuesta una enormidad, se los confieso. A veces hasta un poco de vergüenza porque la gente se ríe de nosotros, pero ¿sabe? Alguno se convierte. Y que Dios nos ayude. De repente no somos Nehemías, somos Hanani. Hanani fue el que provocó que Nehemías hiciera la tremenda obra. Aleluya, que el Señor sea glorificado.